Toda la información está en Mañanas de Radio. Bien, oyentes, estamos en el panorama, como se señalaba, internacional, y estamos para que nos ubiquemos en los comentarios tuyos, en el análisis, y me imagino que de repente si yo preguntara arrancaríamos por lo mismo, pero dejemos de lado la imaginación y te dejo la libertad de empezar con el tema que tú quieras arrancar. Bueno, el gran tema del día es los acontecimientos en Egipto, donde tenemos gran enfrentación entre el pueblo en las calles y el gobierno de Mubarak y sus militares en el otro lado, aparentemente en este momento, y los Estados Unidos jugando el juego típico de estas situaciones, donde en un lado critican el régimen, en el otro lado siguen apoyándolo a partir de las consultas con los militares, a partir de las ayudas que sigan canalizando. Una cosa importante a tomar en cuenta: el momento que Washington decide que ya no puede salvar la dictadura, está dispuesto a sacrificarlo para salvar el Estado. El régimen, el gobernante, el gobierno, no es una necesidad estratégica. Lo que sí es importante para el imperio norteamericano es salvar el Estado, el aparato represivo, porque al final de cuentas eso es lo que determina la política económica, las alianzas estratégicas. Hemos tenido, por ejemplo, muchos casos en el pasado donde Washington sacrifica, incluso asesina un dictador que ya han perdido control del país. Tenemos el caso de Somoza, el dictador en Nicaragua. En el último momento decidieron apoyar un gobierno de transición, pero fracasaron. En este caso tenemos el caso de Diem, el presidente de Vietnam, y muchos más ejemplos donde Washington decide cambiar caballos y busca un recambio a partir de una figura que puede colaborar con el viejo Estado. En este caso no está claro quién tiene elegido Washington. Parece que el candidato principal es el Parade en un lado, del otro lado alguna figura del viejo régimen. Pero como hemos visto en el caso de Tunisia, este tipo de recambios, por lo menos recambios dentro del viejo régimen, no se puede vender el pueblo. En el caso de egipcio, no es claro todavía que los Estados Unidos han decidido cambiar caballos. Sigan apoyando a Mubarak. Estoy convencido de que las comunicaciones entre Washington y Mubarak son grandes y con algunas dificultades, teniendo en cuenta de que el dictador no tiene ninguna posibilidad de quedar en el país, incluso podría pasar juicios legales si no tiene control. Entonces, lo que los dictadores piensan es que ellos tienen una alianza estratégica con los Estados Unidos, que son absolutamente garantizados el apoyo, mientras para Estados Unidos estos regímenes son instrumentales, es decir, mientras pueden controlar el país, mientras pueden canalizar todo el apoyo militar a apoyar a los Estados Unidos en esta región, sí son útiles, pero son apoyos, relaciones tácticas. Washington
dice textualmente que lo que los importa es sus intereses, mientras las alianzas son temporales. Y lo que no entienden todos estos dictadores, que en el momento que pierden capacidad se van. Caso Pinochet, que recibió el apoyo norteamericano casi 17 años, final de cuentas con las movilizaciones, la confrontación, la lucha armada, las huelgas generales, decidieron optar por un recambio o busca recambio dentro del viejo constitución, viejo ejército, policía, donde permitieran elecciones pactadas por la izquierda. Entonces, casos de lo que estamos mirando en egipcio tienen sus antecedentes. Caso similar al pacto naval en Uruguay, donde los militares acordaron con la intermedia de Estados Unidos permitir la vuelta de la política electoral, en cambio que no tocan el ejército, no tocan los intereses, etc. Y es lo que está negociando en egipcio ahora. Sí, conocemos lo de Uruguay. En definitiva, para que aparezca como que cambia, pero que todo siga igual como sigue hoy con los gobiernos del Frente Amplio. No totalmente igual, en el sentido que permiten elecciones, permiten alguna expresión libre, permiten algunos derechos democráticos, pero la estructura económica, la estructura del Estado queda dentro del marco político de la política neoliberal. Eso es el acuerdo. Nosotros permitimos libre expresión, elecciones, políticos, parlamento, etcétera, mientras vosotros tienen que dejar intacto nuestras alianzas militares, nuestros intereses económicos y la capacidad de apoyarnos cuando necesitamos. Entonces, ahora, lo que pasa es que en el Medio Oriente, un nuevo gobierno, incluso del centro, podemos. Bueno, entonces el nuevo gobierno no puede continuar colaborando en formas de Mubarak, descaradamente hallado del colonialismo, de la opresión de los palestinos con el bloqueo de Gaza. Eso va a perjudicar a Israel. Cada gobierno elegido en el Medio Oriente árabe obviamente no puede ser un aliado de Israel. Segundo, es muy posible que el gobierno no apoya las provocaciones y aliados de Estados Unidos en Líbano. Tercera, es muy probable que retire cualquier apoyo a las guerras en Afganistán y en Irak, porque son políticas que no tienen mucho más que 10% apoyo en el país. Esta política de Mubarak con Israel, con las guerras, era sumamente impopular. Y ahora con el cambio de gobierno, si siguen luchando y cambian el gobierno, porque para mí no es absolutamente cierto que el gobierno caiga. Hasta que caiga, no sabemos, porque hay muchas intrigas entre militares norteamericanos, Mubarak, etc. Entonces es muy probable que caiga, pero no está garantizado. Pero las implicaciones por la política internacional del Medio Oriente son enormes y pueden tener otro efecto, es apoyar nuevos cambios, por ejemplo, en Yemen.
En Yemen ahora el gobierno solo controla una fracción del país. En el norte hay rebelión y en el sur hay rebeliones, hay huelgas generales y manifestaciones en las ciudades de Yemen. Entonces, si Egipcio cae abruptamente, Yemen es el próximo domino. Y después de Yemen entramos en el Golfo, donde Saudi Arabia es el régimen más reaccionario y anacrónico. Y después tenemos Jordania, donde hay grandes movilizaciones ya poniendo en cuestión la política del monarca, que es un apoyante de Israel y que colabora con la CIA hace muchos años, 2 o 3 generaciones allá. Entonces todo el Medio Oriente está en un proceso de transformación. Ahora el éxito de transformación depende mucho en las alianzas y la correlación de fuerzas, pero no pudimos decir que las cosas van a continuar. Y Washington, perdiendo estos cipayos, va a ser muy debilitado a continuar las guerras en Irak y las amenazas de Irak. Puede llevar un periodo de más paz y más justicia. Petra, quería preguntarte porque es poco común que el gobierno central de los Estados Unidos llame a tantos embajadores y a tantos representantes como en consulta. ¿A qué obedece esto? ¿A lo que está pasando en este efecto que está pasando en el Medio Oriente o a...? Como anotamos ahora, sí. Hay un proceso de transformación en el Medio Oriente que afecta la correlación de fuerzas entre el pueblo y el imperialismo. Y los Estados Unidos no anticipó estos cambios, se quedaron con los pantalones abajo, no anticiparon. Hace un mes la apreciación es que Mubarak está muy estable, está muy en control, etc. Tunisia, el otro caso, para nada, una encuesta de Washington unas semanas antes de la caída predicaba que el régimen va a continuar. Y lo mismo en los otros países. Washington siempre calcula en función de las fuerzas militares y el gobernante, nunca tiene contacto con las fuerzas abajo. En Egipcio la popularidad de Estados Unidos era lo más bajo en todo el mundo, menos de 15% de población considerada Estados Unidos popular. En este sentido, Washington hizo mal cálculos, mal análisis y ahora está cosechando la consecuencia. Por eso consulta cómo reorientar la política frente a esta nueva coyuntura, cómo sacrificar algunos intereses para mantener la hegemonía. Por esta razón quiero decir que la visión de Estados Unidos como omnipotente, las dictaduras como para siempre, es muy equivocado. La izquierda siempre exagera la capacidad de Estados Unidos a controlar los factores de poder, cuando en realidad el control puede mantenerse por un largo plazo, pero al final de cuentas estructuralmente está muy débil. Petra, te estamos agradeciendo muchísimo el análisis de todo este tema que está en el tapete, ¿no? Muy bien, Yuri. Mañanas de Radio.